Eduardo Silveira y todo su equipo en 911 Periodismo. Entrevistas, debates, actualidad, todo en 911 Periodismo. Seguimos adelante aquí en 911, es el momento de recibir a nuestro próximo entrevistado presencial aquí en los propios estudios de 911 de la Nueva Acuarela. Es el maestro Pablo Caggiani, quien está justamente de visita en nuestra ciudad, quien ha integrado el Consejo de Educación Inicial y Primaria en representación de los docentes entre los años 2016 y 2020 y actualmente integra la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, conocido como el INED. Caggiani, bueno, un gusto recibirlo esta mañana aquí en el programa. Un gusto, un placer que poder conversar con ustedes y con su audiencia. Por supuesto que inicialmente una pregunta muy general tiene que ver con una especie de puesta a punto de cómo está viendo el nivel educativo en estos tiempos de pandemia que han distorsionado bastante todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y con la actividad en general del país, ¿no? Pero hoy por hoy realmente se hacen distintas valoraciones y usted, que está integrando nada menos que este Instituto de Evaluación Educativa, bueno, debe tener un concepto bastante amplio y preciso sobre la situación de la educación en líneas generales. Sí, a ver, nadie planifica una pandemia, ¿no? Pero creo que esto del coronavirus nos ha hecho ver una construcción de diferentes áreas que tiene el país, y que esto tiene que ver con qué hizo la ciudadanía con su educación o con su sistema de salud. Estoy pensando en la posibilidad de acceder al seguro de paro. Tenemos unos diferenciales interesantes como país. También tenemos unos debes tremendos, ¿no? Estos 300.000 uruguayos que tienen que ver con actividades informales. No hay manera de arrimarles una frazada, salvo que el Estado transfiera dinero. Y después, bueno, decisiones más de carácter administrativo de cómo se enfrenta un escenario de guerra, digamos. A mí me tocó además particularmente compartir gobierno con el actual gobierno, porque el último año de los consejeros electos es el primer año de las autoridades que entran, y nos tocó hacerlo con una escuela que tuvimos que cerrar. Y recordemos, Uruguay pudo abrir escuelas, pudo retomar la presencialidad, tuvo una posibilidad que fue el Ceibal, que realmente, digamos, era una cosa que visualizamos que se podía haber utilizado mejor a partir de la pandemia, pero también tenemos la otra parte del vaso medio vacío, que decimos que es, bueno, tenemos 100.000 nuevos pobres, la mayoría de ellos en el interior. Hay 35.000 de esos que son niños y niñas, y esto es bien importante porque en Uruguay a los gurises les va peor en la feria de la línea de pobreza. Cuando miramos los más veteranos, los adultos, la incidencia de la pobreza es mucho menor que en las infancias. Eso tiene que ver con una matriz de política pública que hay que seguir transformando, digamos. Viene cambiando, pero hay que ver si la continuamos. Y después con esto otro de que no todos pasamos la pandemia igual. Es decir, el que tenía algún pesito la pasó mejor, el gurí que tenía una familia más estructurada, con conexión a internet en la casa, con ocio creativo, con presencia del mundo adulto, le fue mejor que al gurí que quedó solo porque la madre tenía que salir a trabajar y no había conexión a internet. Entonces, bueno, y ahí sí tenemos capaz que algún chisporroteo en si podemos colocar algún recurso más allí en términos de tutorías, de apoyo, de cuestiones, en un escenario que es restrictivo desde el punto de vista presupuestal, donde se perdió 5% del salario, hay menos grupos. Es decir, no está sencilla la discusión, pero yo creo que en eso nosotros lo que tenemos que instalar en el debate público es que esta construcción o esta casa que se llama Uruguay se ha construido durante muchas décadas y la hemos construido entre todos. Ahora, usted cuando dejó el Consejo
dijo que asistía a un retroceso en términos de participación en la gobernanza de la educación en este sentido. ¿Esto le atribuye al efecto de la ley de urgente consideración, básicamente? Allí hay dos aspectos. Uno es cuál es el estilo de gestión política de una administración, que puede ser más abierta, más cerrada, más allá del marco legal, y esto tiene que ver con de qué manera dialoga la sociedad. Voy a poner ejemplos para que sean como muy claros, digamos. En el periodo de Mujica hubo acuerdos multipartidarios sobre varios temas. Y eso implicó que los que iban a los acuerdos tenían que moverse de la posición que tenían antes de entrar, porque si no, no hubiera habido acuerdo. Y eso cambió, cambió la matriz energética, cambió políticas de seguridad, cambió políticas educativas. Después vos podés tener gobiernos que escuchen a todo el mundo, pero no dialoguen. Es decir, que nadie se mueva de su posición, y creo que allí hay un nivel de lío que tiene que ver con que a los uruguayos, o entiendo yo, nos gustan no las posiciones mesiánicas o de las puntas, sino las posiciones que pueden acordar de qué manera abordar mejor un problema y moverse de la idea que traían a la reunión. Y por otro lado tenemos esto que pasa con la ley de urgente consideración. Allí no hay ningún, digamos, está en la ley que salen los docentes de los consejos de concentrado, desaparecen los consejos como colegiados, pero además también se quita participación de los estudiantes en los consejos de participación, en su centro educativo. Es decir, que hay una perspectiva donde la participación es vista como problema. Ahora, usted también decía en su momento que a nivel de la educación inicial se estaba viviendo una especie de revolución en este sentido. ¿Esto ha sido interrumpido? ¿Esta revolución que usted hacía referencia en ese momento se ha habido cortada, interrumpida abruptamente? Bueno, allí recordemos, y esto es bien interesante y a mí me interesa siempre señalarlo, Uruguay tiene el primer jardín de América Latina, con Enriqueta Comte Riquet, allá a mediados del siglo XX. Luego ha ido construyendo una política que vinculaba a los gurises de 5 y 4 años al sistema educativo muy tempranamente, antes que otros países de la región. De hecho, cuando hoy mira Uruguay respecto al barrio, pero además respecto al mundo, en 3, 4 y 5 Uruguay tiene coberturas excepcionales. En 4 y en 5 años es universal. Y en 3 años todavía nos faltan unos 7.000 gurises que no están dentro del sistema educativo y no están accediendo a propuestas educativas. ¿Qué hizo Uruguay en los últimos años? Bueno, avanzó muchísimo en la cobertura de 3. 3 años no es obligatorio, no era obligatorio, y esto tiene que ver con la posibilidad de respetar prácticas de crianza de las familias, es decir, de repente hay una familia que puede y le interesa que su niño o su niña permanezca con el núcleo familiar y no vaya a la institución educativa, pero la educación también es un derecho de esa niña y ese niño y tiene que ver con el desarrollo y con mejores posibilidades de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, como se cierra la canilla presupuestal, no se pueden aumentar la cantidad de sillas de 3, digamos. Puesto que están afuera, no es que tengamos los espacios vacíos esperando para que vengan, sino que, bueno, Uruguay construyó 50 jardines en el último periodo, pero se necesitan más cargos de maestra, de auxiliares, todo eso es plata. Entonces, cuando uno mira cuáles son las metas del actual gobierno en cobertura en 3 años, nosotros hoy estamos en un 75%, y plantean llevarla a un 84-85%. Pero eso no se da porque haya más sillas. Eso se da porque nacen menos niños y por lo tanto va a haber generaciones que sean cortes más pequeñas. Nosotros creemos que ahí no hay un error. Hay un error porque la sociedad uruguaya ha hecho un esfuerzo muy importante, el magisterio. Pensemos que en 3 años, en los últimos 10 años, se duplicaron la cantidad de estudiantes. Es decir, un crecimiento de ese tipo en el sistema educativo es muy similar a prácticamente lo que hizo la UTU en la última década. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Funciona o no funciona la UTU? Bueno, casi que duplica la matrícula, es decir, tiene el doble de estudiantes. Eso tiene un montón de complejidades. Bueno, en inicial
pasó eso y ahora entramos como en una pausa, y es una pausa que nos puede salir carísima, digamos, porque el desarrollo, el acceso a propuestas educativas en primera infancia, el acceso a controles de salud, a detección temprana de situaciones, tiene que ver con generar una matriz de protección social de un país además que tiene muy poquitos nacimientos. Digamos. Cuando empezamos a mirar que están naciendo 33.000, 34.000 niños por año, bueno, eso no solo es el derecho de esos nacidos, de esas niñas y niños, sino también es, bueno, que construye la sociedad para su futuro. Las generaciones actuales están teniendo un debate de adultos, ¿no?, sobre la reforma jubilatoria. Mi generación no lo va a poder ni debatir. Si el país no genera que todos sus estudiantes accedan a la educación terciaria, que tengan intervenciones oportunas cuando tienen dificultades de aprendizaje, que tengan un desarrollo cuidado en lo físico, en lo intelectual, en su salud, en una segunda lengua, en robótica, en programación. Bueno, esa discusión de los sistemas de seguridad social dentro de unos años va a ser imposible. Hablemos un poco del tema justamente que compete su área, que es la evaluación educativa, ¿no? Hoy varias personas o mucha gente considera, hay un concepto generalizado, que el nivel educativo ha caído, ha descendido, que los egresados de distintos niveles no están de acuerdo a las expectativas, que tienen carencias muy importantes en lenguaje, en ciencias como la matemática, como un montón de materias que hoy se cuestionan. En ese sentido, ¿se percibe justamente un decaimiento de la calidad del nivel educativo? En realidad, digamos, sacando esto de la arena político-partidaria, digamos, la información que disponemos es que Uruguay tiene una posición destacada en la región, pero que es muy desigual. Es decir, no nos va por arriba de la tabla, la eliminatoria de la Sudamericana, pero cuando vamos a mirar adentro, a los que les va mal, les va muy mal. Y esto tiene dos problemas. Por un lado, bueno, de qué manera nos despegamos de la región, es decir, seguís avanzando en términos de PISA o CERCE o TERCE, los estudios internacionales, pero la otra preocupación es esto de lo inequitativo. Estos son procesos, digamos, que han venido o estables o mejorando poco, y mejorando poco no es una buena noticia, porque efectivamente en una sociedad como la que vivimos actualmente, el conocimiento es clave de forma, digamos, copernicana. Ningún área de trabajo de la sociedad tiene hoy algo que ver, salvo en el producto, digamos, pero todo lo demás que pasa con hace 20 años. El área que te guste, elegila, rural, urbana, industrial, profesional, bueno, cambió porque hay nuevo conocimiento, hay nuevos dispositivos, etc. El sistema educativo tiene que lograr trasladar esos saberes a sus niños y niñas, y ahí Uruguay tiene un desafío. ¿En qué otro lugar tenemos un desafío? Es que cada vez hay más gurises estudiando. Uruguay nunca tuvo tantos estudiantes en su historia, digamos. Cuando mirás de 3 a 24 años... ¿Hay carencias en la formación docente también? Yo no sé si decirle carencias o decirle cómo asumir los nuevos desafíos. Porque, mira lo que pasa. Hoy en una escuela se trabaja en robótica y programación, y capaz que tenés gurises programando sensores para armar un sistema de riego en la huerta. Y eso lo ves en la feria del Ceibal, en las ferias de ciencia. Ahora, a mí en magisterio no me enseñaron eso. Lo tengo que aprender, digamos, en mi desempeño profesional. Tengo que tener instancias de formación en servicio. Lo mismo con el arte o la educación física. Es decir, hay un montón de cuestiones que hoy aparecen en el sistema educativo y que lo que requieren son
potentes sistemas de formación en servicio. Ahora, como docente, ¿no te da cierta desazón, por ejemplo, cuando vemos a veces en los programas televisivos de competencia entre estudiantes, que un estudiante no sepa la capital de Flores, o que no sepa dónde está Fraile Muerto, o en qué departamento está Fraile Muerto? Eso no me parece, ¿no te parece tan básico eso? Ahí tenemos varias cosas. Una es, si no lo sabe, y no lo sabe en el marco de que no sabe un montón de cuestiones de la cultura general, así como no sabe quién era Artigas, o no diferencia Artigas de Varela, o no sabe su árbol genealógico, o no sabe lo que fue el golpe de Estado. Digamos, hay cuestiones de la construcción del nosotros que a mí sí me preocupan. No me preocupa que me diga la cantidad de kilómetros que hay entre Bella Unión y Salto. Lo que tiene que saber es dónde encontrarlo. Dónde encontrarlo y que sea verdad. Y darse cuenta que es razonable que sean tantos kilómetros y no 1000 kilómetros. Es decir, porque hoy en la información la tenemos y todos nosotros adultos la utilizamos de una forma que era impensable hace 10 años. Si vos hace 10 años te decían que tenías que hacer un trabajo de los fenicios, hoy vas a hablar con algún profe de historia, o te ibas a la biblioteca, decir, o sea que le metías unas horitas, ¿no? Uh-huh. Aunque sea para decir, los fenicios andaban en barco y remaban. Hoy, si a vos te dicen hacer un trabajo de los fenicios, agarras el celular o la computadora y buscas información sobre los fenicios, y puedes decir, forma de gobierno, en qué zonas estuvieron, por qué les fue mal, qué comerciaban. Ahora, el problema es saber encontrar esa información para construir ese conocimiento. Lo mismo en cualquier área. Entonces, cambió. Ya no es necesario que yo tenga todo en la memoria o tenga solamente el uso de una biblioteca, que era la necesidad de un estudiante hace 30 años. Hoy, lo que tienen que aprender los gurises, tienen que aprender los saberes necesarios para desempeñarse como ciudadano potente, para identificar problemas de su comunidad. Todas las comunidades tienen problemas ambientales, tienen problemas productivos, tienen problemas de distribución de riqueza, de trabajo, de política pública. Bueno, es eso. Hoy en día los gurises están mucho mejor que lo que estábamos nosotros, en posición de identificar información verdadera, rápidamente, que genere mejores soluciones. Vuelvo al ejemplo de la programación de un sistema de riego. Para mí eso era enchufar la manguera y poner el regador. Y hoy hay gurises que identifican con un sensor la cantidad de humedad que hay en el suelo, por debajo de qué porcentaje tiene que programarse para que se abra una canilla y cuánta cantidad de agua tiene que salir por metro cuadrado en una huerta para que la lechuga crezca y no tener que estar ahí sentado enfrente de la lechuga fijándome si necesita agua o no necesita agua. Y eso lo hacen en cuarto o quinto año. Entonces, digamos, efectivamente lo que es relevante es de qué manera la sociedad dispone esos saberes y los dispone de manera igualitaria. Porque lo otro es, si solo algunos acceden a eso, hay algunos que van a seguir con el arado y hay otros que van a programar el tractor desde la casa. Se nos ha ido el tiempo volando. Hoy tenés una charla además informativa sobre todo este tema de las políticas que han cambiado, las reformas, allí en la sede del MPP de la calle Justino Muniz a la hora 19, para hablar sobre todo esto, pero quiero un concepto general sobre cómo vislumbrás el escenario futuro de la educación en líneas generales. Hoy se está planteando que, por ejemplo, una idea del expresidente Mujica hoy está teniendo algunas dificultades para la concreción, que es el funcionamiento de la UTEC, la Universidad de la República Tecnológica, por falta de recursos. ¿Está en juego esto justamente, sistema educativo tecnológico que funcione, por ejemplo, la sede aquí en la ciudad de Melo por falta de recursos? ¿Cómo ves este futuro? A ver, yo creo dos cosas. La primera es, yo quiero separar el problema de la pandemia del problema de los acuerdos que tenemos como sociedad. Nadie en Uruguay dice que los gurises
no tienen que hacer educación terciaria universitaria. Todos estamos de acuerdo en que los gurises tienen que hacer terciaria y universitaria, y además hacerla en donde viven o en las regiones con determinada vocación productiva. Capaz que no es en Chuy, capaz que es en Rocha, pero tienen que poder seguir construyendo comunidad en el lugar donde nacieron. Porque si van por Montevideo, se emparejan allá, tienen hijos allá, después quedan allá. Entonces, nosotros tenemos ese acuerdo. Después, si este mes nos fue bien o mal en la feria, hay que ver de qué manera priorizamos ese acuerdo. Y me parece que ese es el desafío de la etapa. Y yo ahí no le pongo mala intención a nadie, ni al gobierno, a la ministra de Economía, ni a los intendentes. Me parece que está todo el mundo buscando la manera de seguir avanzando en ese sentido, y yo creo que eso es lo que hay que preservar. Respecto a la ley de urgente consideración, sí, es una ley de unos 500 artículos, muy sacada a los ponchazos, donde de hecho, bueno, el intendente hoy está en una discusión que tiene que ver con colonización, con sus recursos, pero también en la ley de urgente consideración, uno de los artículos que se impugnan son los de los colonos que no viven en las parcelas. En el caso de educación hay algunos artículos que van contra esto que Uruguay ha construido, no en un gobierno, 2 o 3, sino durante 100 años, ¿no? La obligatoriedad de inscribir a los gurises en la escuela, la carrera docente, la propia construcción de los consejos, digamos. Si no, Uruguay tiene una estructura, porque tiene un ente autónomo que es ANEP, que está en Montevideo, que está en Codicen, si vas al otro lado de la frontera, la escuela depende del municipio. Entonces, bueno, hay una cercanía que te permite resolver los problemas que, por más buena voluntad que pongan las autoridades, sean del color que sean, digamos, en una estructura tan centralizada, que no tiene colegiados, que no tiene participación, es muy difícil, digamos, que eso no te genere problemas de gestión, no de concepción o de presupuesto. Tenés la plata, estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pero no se llega a hacer bien por esta dificultad. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar ahora que tenemos esta oportunidad de que se llegaron a la firma, de discutir esos artículos. Yo no creo que estemos en un escenario de un plebiscito al gobierno, me parece que es un error pensarlo así. Creo que Uruguay, en general, cuando ha juntado firma o ha tenido plebiscito, ha discutido los temas, no al ministro o al gobierno, y creo que son temas muy relevantes, porque además, reitero, son 135 de 500, es decir, acá no hay una lógica de plebiscito del gobierno. Me parece que tiene que haber una lógica de ver qué es mejor, si la obligatoriedad, por ejemplo, sea inscribir a los gurises, como es desde la época de Varela, o sea velar por la educación, y no se sabe. Maestro Pablo Caggiani, bueno, estamos agradeciendo tu participación esta mañana aquí en 911. Quedan otras preguntas, quedan otras interrogantes, pero el tiempo no nos permite abordar todo eso. Sabemos que tenés una visión muy crítica sobre el propio ministro de Educación y Cultura, ha hecho afirmaciones bastante críticas. Un titular apenas has dicho que el ministro no conoce el funcionamiento de una escuela. ¿Ratificás esto o te arrepentís de ese tipo de conceptos? No, ese fue una respuesta a un tema en particular. Creo que sí, que hay una situación donde a veces en el interior no se nota mucho la diferencia, pero cuando uno escucha a algunas autoridades, quien nunca participó de la educación pública, es decir, que siempre fue la educación privada, tiene mucho desconocimiento de lo que sucede en la educación pública. Y de hecho, por eso te digo, a veces en el interior es diferente, vamos todos a la misma escuela, vamos todos al mismo liceo, y recién aparece alguna posibilidad de diferenciación a veces en el mundo universitario. Entonces, todo el mundo sabe lo que es una escuela. Bien, gracias Pablo por tu presencia esta mañana aquí en 911. Muchas gracias. Esto es 911 Periodismo, cara a cara con la realidad, por 1520 AM. Por 1520 AM.